Ahí estamos, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Luego oigo a la computadora de Ludo que le está avisando que ya está grabando. Sí. Entonces, tengo el verbo de pascitur, que lo vimos la vez pasada, y ya tenemos el análisis, que era la tercera persona del singular, presente indicativo o pasivo de pascor. Era un verbo de ponente, ya habíamos visto. Aquellos verbos que tienen forma pasiva, pero su significado es activo, ¿no? Ya lo tengo ahí. Luego, ahí mismo hicimos el verbo carpit, lo fueron analizando. Entonces, tengo aquí el verbo carpit. Tuvimos aquí, que es también la tercera persona del singular, presente indicativo activo del verbo carpo, ¿no? Este documento ya lo compartí para que lo tuvieran ahí. Entonces tenemos la terminación tur y la terminación en T. Les decía que la T, acuérdense, recuérdenla muy bien, es significativa para recordar la tercera persona. Nada más que en voz pasiva, recuerden, en voz pasiva, tengo el morfema o la terminación, el sonido R para la voz pasiva. Entonces aquí tengo la terminación tur y aquí nada más en it, ¿no? Entonces en T. El verbo carpit lo tengo aquí en el margen izquierdo, de nuevo, tercera persona singular, presente indicativo activo de carpo. Luego, enseguida viene el verbo mowet. Del verbo mowet vimos también que era la tercera persona singular, presente indicativo pasivo del verbo moweo. Pero también consideramos aquí, bueno, eso sin ningún problema, ya ¿Por tengo qué ahí es pasivo? mowet. ¿Perdón, Aida? ¿Por qué es pasivo y no activo? Activo, dijimos. Ah, sí, muy bien. Efi, muy bien. Creo que fue Efi la que nos corrigió ahora, o Aida, no sé. Fue Efi, ya vi. Muy bien, Efi. Déjame corregirlo de una vez. No sé por qué lo tengo de esa manera. De una vez lo corrijo. Bien, entonces tengo el verbo voz activa. Muy bien, Efi. Ahí se me van pasando algunas cosillas. No quiero que. Ya después me contarás, Aida, qué tal difícil estuvo tu examen. Sí, profesora. ¿No? Decimos acá en México, ay, luego me chismeas. Sí, profesora, cómo no. Fíjate, Efi, que uno de los primeros verbos que aprendí en griego moderno fue el de chismear, el kutsomboleo. Fue de los primeros porque me encanta tanto el chisme, decimos luego acá. Entonces, tengo el verbo movet, muchas gracias. Luego tengo el verbo sinit, los fuimos identificando, acá también. Tengo el verbo sinit. Ups. Es que la cuestión es que los quiero cerrar. ¿Por qué no me da la opción de cerrar? Más bien es que tengo que. Ahí está. Cerrar. Ay, de veras, discúlpenme. Esta es una de las cosas que no me gusta porque tardo un montón a veces. Entonces, tengo el verbo finit. Y está. Ay, Dios mío, cuánta cosa, Pato. Estas son las cuestiones del internet. Entonces, el verbo tercera persona singular, presente indicativo activo del verbo sí. Luego, aquí mismo vimos el verbo ese. Bien. Está con infinitivo. Vimos que ya mismo el verbo ese es un nominativo
fíjense, vimos la vez pasada que estamos identificando si son verbos, si son de manera aislada un poco, aunque casi todos los verbos que están en infinitivo van a tener una función de infinitivos en acusativo. Recuerden que los infinitivos, los gerundios, entre los verbos nominales, adjetivos verbales tengo los participios, el gerundivo, en los verbos sustantivos verbales tengo los infinitivos, ¿no? Infinitivos, gerundio y una forma que conserva el latín, que tiene el latín, que se llama supino. Bueno, entonces, estas formas que son no verbales, formas nominales, se van a declinar. Entonces, estas formas verbales que se declinan van a cumplir una función sintáctica, siempre, recuerden. Entonces, ahora que yo tengo quizá esas formas verbales para enseñarles, cuando tengamos un infinitivo, vamos a escribir en lugar de la persona, vamos a escribir si es un nominativo o un acusativo. Casi siempre, cuando están sobre todo junto a un verbo, se precisa su función de objeto directo, o sea, el infinitivo va a estar en acusativo. Pero ahora que estamos poniendo más atención en la morfología, vamos a escribir las dos opciones, o bien que es un nominativo, eso pasa con todos los infinitivos, ¿vale? O bien que es un nominativo o un acusativo singular y que los infinitivos siempre tienen el género neutro del infinitivo presente activo del verbo sum, ¿no? Luego, en el siguiente tengo el verbo deficiunt. Ahí deficiunt lo analizamos como la tercera persona del presente, tercera persona del plural, observen la NT, presente indicativo activo del verbo deficio, ya lo tengo acá. Siguiente verbo que analizamos fue, y creo que fue el último que analizamos la vez pasada, fue el verbo sicat. ¿Verdad, Ludo? Creo que ese fue el último que hicimos. No, Sí, subsidunt también. Entonces, el verbo sicat lo vimos como la tercera persona singular del presente indicativo activo. Esto vimos que era un verbo de la primera conjugación, el verbo sico, sicas, sicare, sicaui, sicatum. Entonces tengo ahí el verbo sicat, ¿no? Por eso es presente indicativo. A veces ese morfema A pudiera hacernos pensar en un modo subjuntivo, pero si se trata de la primera conjugación, el verbo es sicare, entonces voy a tener, déjenme cerrar esto, voy a tener aquí que se trata de un presente indicativo. Ahora me voy al verbo. En el texto tengo el verbo subsidunt, subsidunt. De nuevo vemos la NT, que me indica que es una tercera persona del plural, tiempo presente indicativo activo del verbo subsido. Y fueron los verbos que analizamos, ¿no? Hasta el bueno, estos 4 primeros versitos son los que analizamos. Y luego lo que hice, un poco para adelantar esto y para que nos sirviera de, como una guía, si queremos, es el que fui sacando los verbos, aunque vamos a analizarlos aquí, vamos a identificarlos en el texto y sobre todo a pensar en el enunciado. Aquí están enunciados. Déjenme ver. Sí, nada más. Hasta ahí llegamos. Entonces, en el siguiente verso, que empieza en el quid tam parva, ¿lo lees hasta el siguiente, hasta de punto a punto? Aida, ¿quieres empezar? Dos versos.
Sí, profesora. Gracias. De dónde a dónde, Desde el profesora? with hasta el Ajá. punto. Siempre de dos en dos vamos a ir, ¿vale? Ok. Dos Sí, versos y dos versos. dos versitos, sí, profesora. Dice, quid tam parva, Ajá, locor, ajá, moles pulcherrima caeli, ajá, ardebit flammis, ajá. tota repente suis. Muy bien, Aida. Entonces, ¿cuáles son los verbos aquí? Los verbos, bueno, sería locor, Locor, sería ardebit. ardevit y ardevit, ¿verdad? Ajá, Aunque sí. pudiera pensar también que hay una forma nominal, ¿no? Mm. Tengo aquí el repente, ¿no? Ah, sí, del participio, ¿no? Porque exactamente como con un morfema INT, ese participio presente, que también lo tenemos en español. Ah, Bien, ok. entonces, ¿cómo analizamos el awkward? Les digo, acá lo tengo, por si ustedes lo quisieran, aquí está Ajá. enunciado, awkward. Acuérdense, escribo la segunda persona, Ujú. loqueris, ahora es un verbo deponente. Acuérdense que los verbos que se enuncian en pasiva, pero tienen un significado activo, es el verbo hablar. Recuerden que se llaman verbos deponentes. ¿M? Entonces es un verbo deponente, significa hablar, y entonces está enunciado ahí loquor, segunda persona, loqueris, infinitivo loqui, tenemos infinitivos en i, ¿no? Infinitivos pasivos. Así. Ajá. eh, Era una de las cuestiones que repasábamos, ¿no, Aida? Con aquella dudita que tenías. Ari, Sí. eri, infinitivo pasivo, are, eri, y para la tercera, solamente en i, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo loqui, este Sí, sí. significa hablar. Loqui es hablar. Ajá. Y luego Sí. tengo el locutus sum. Ujú. ¿Te acuerdas, Aida? Le comento a Aida porque ahí le voy a hablar de la Facultad de Filosofía, no sé si Elías la conozca, Juan Carlos, que ¿estuviste ahí en CU, Juan Carlos, en la Facultad de Medicina o en alguna FES? No, sí, ahí en Ceú. Ahí en CU. Bueno, pues el auditorio de la Facultad de Derecho, donde está el corredor en los pilares, Ajá. el auditorio se llama Jus Semper Loquitur, ¿no? El derecho siempre habla. Entonces ahí es como que un referente para que se acuerden que ese verbo loquor tiene una forma pasiva y un significado activo, un verbo deponente. Siempre decimos el auditorio justo cierra, el auditorio Che Guevara, y ahora decimos el auditorio Jus Semper Loquitur, el Jus Semper Loquitur, ¿no? Por ahí es. Ujú. Entonces, ¿cómo analizamos el verbo loquor? Ahí es muy fácil, ¿cómo lo analizamos, Aida? Ajá. Y sería, bueno, loco, pues sería la primera persona Ajá, de singular, ¿sí? de tiempo presente, de Todo. pasivo. Ajá, presente indicativo. Ahora, forma pasiva, pero decimos que es un verbo deponente. Aunque tiene Ponente. forma pasiva, su significado va a ser activo. Bien, Ok. o sea, presente indicativo solamente tiene la raíz y la desinencia. Entre la raíz y la desinencia no hay ningún morfema. Luego, Aida, ardevit. Ardebit, bueno, ardebit, si viene del verbo ardeo, Ajá, arcierto, que es de la segunda, pues ha de ser por el bit, ajá, un, muy bien, por el bi, por el bit, un futuro. muy bien. Muy bien, es un futuro. Entonces, como dice Aida, es el verbo ardeo, lo tenemos aquí a un lado, el verbo ardeo. Fíjense, entonces, a partir de este verbo ardeo, lo que hago es enunciarlo como lo enuncian en el diccionario, que es escribir el verbo ardeo y poner un número 2. Recuerden que los números que se van a ver en el diccionario, es más, si quieren ahora en algunos verbos en el diccionario, por ejemplo, si quieren ahora les pongo, Ludo ya nos compartió nuevamente el documento del diccionario Sí. el Vox, por si Por lo lo que quieren no lo tengo. bajar. Pero, por ejemplo,
veamos este verbo que aparece aquí, o ¿no? Que dice redoperio, redoperui, y no tiene supino, tiene una rayita, y luego dice 4. Ese número 4 me indica que el verbo es de la cuarta conjugación. Lo mismo aquí, refello, refelli, sin un verbo defectivo, sin la forma de supino, y también me indica que es un verbo de la tercera. ¿No? Nada más para no dejar pasar uno completito. Por ejemplo, tengo el verbo referquio, refersi, refertum. Aquí me indica que es un verbo de la cuarta. Ludo. Sí, profesora, una preguntita, Sí. disculpe, no he oído. Tengo el diccionario aquí, pero bueno, solamente le quería preguntar rapidito, esa crucita que tienen ahí Ajá. al lado, algunos verbos, Por ejemplo, ¿quiere decir Ludo. que son ya afinados o Sí, que son como que ya es están vocabulario enterrados en eclesiástico. cementerio, no sé? Tienen esa Ay, crucita Ludo. ahí. Sí. Ludo, no sé, ¿qué decías, Ludo? Ya nada más oí El la verbo risa de murió, Aida. hay que avisarle al predicador. ¿Qué dijo Ludo? No ¿Cómo sé, dice? ya no escuché. ¿Qué dijo Aida? Porque ni me percaté. No, Dijo que las crucecitas que están ahí en las palabras, por ejemplo, que estamos leyendo ahorita, Ajá, tienen aquí. una crucecita, yo viéndolo de frente y a izquierdo, Sí, como está. crucecitas. Y dijo que si ya cerrado o por qué estaban así con esa señal de la cruz. No es que estén muertos, Ludo, que de hecho Aquí todos no me estos, escuchaba, María. con lo que dirían los, luego algunos alumnos de que son nuestras lenguas muertas, y yo digo, no, por favor, no les digan lenguas muertas porque vivo de no, ellas, ¿no? no, Entonces, no. tenemos que es Sí, bueno. vocabulario de la época, vocabulario eclesiástico, Ludo. No sé si Ludo por ahí. Ah, mire esto. ¿Sí, Ludo? Sí, Ok, sí, va. sí. Ah, mire, qué interesante, ¿eh? Mire, Es interesante. Bien, Sí. bien. gracias. A veces no tienen un registro clásico antes de determinada época, ¿no? Pero sobre todo son de uso eclesiástico. Bien. Ahora, vuelvo a Séneca, bueno, vuelvo a nuestro textito, y como dijo ahora, bueno, entonces, el número 2, a veces ya nada más les agrego los números. Entonces, fíjense lo que me ahorro al agregar los números. Lo que me voy a ahorrar es escribir 2 palabras. ¿Cuáles son estas 2 palabras? Porque yo les enseñé, lo que estuvimos repasando, es que estos verbos, déjenme ponerlo con un color que se vea, luego se va a borrar cuando se termine la sesión, pero por ejemplo, en el caso del verbo ardeo, que es de la segunda, se enuncia como el verbo aveo, aves, avere, avui, avitum, entonces se presenta la primera persona que es ardeo, y en este espacio, a ver, en este espacio entre ardeo y arsi, tendría que agregar ¿qué? Ardes, Ardes. ardes, y después, Aida. Es perfecto, ¿no, Mi? Ajá, no, ahora el infinitivo, Ah, el definitivo, la R, ¿no? ardere, o Ardere. nada Ah, más ere, exactamente, es, ah, agregamos la desinencia es y la desinencia es ere. Y lo que R. me da el diccionario, lo único que me da el diccionario que es déjenme hacerlo un poquito más pequeñito. Lo único que me está dando el diccionario son los 3 radicales, la raíz de presente, la raíz de perfecto y la raíz de supino, que es de donde tomamos los radicales. Entonces, esto se pone a la mitad del verbo, o sea, tendría que ser ardeo, ardes, ardere, y después va arsi, arsum. Entonces, fíjense lo que se ahorra en espacio, en papel, que luego se traduce en costos, lo comentábamos, el que nada más agreguen un numerito. Y sobre todo cuando son verbos bueno, sobre todo lo que sobreentienden es la segunda persona y el infinitivo. Con el número lo resuelven, pero siempre, a no ser que sea exactamente un calco de los verbos modelo, que es por ejemplo, en primera conjugación, el verbo amo, amas, amare, amable, amatum. Siempre lo que el diccionario nos va a proporcionar son las 3 raíces: presente, perfecto
y supino, ¿no? Por ejemplo, quiero pensar en un verbo de la primera conjugación. Vamos a ver en el diccionario si fácilmente sale un verbo de la primera conjugación. Aquí salió luego, luego. Y es de los de la crucecita, diría Ludo. Entonces dice, redorno. Y fíjense cómo no tiene nada, no tiene la raíz de perfecto ni la raíz de supino, nada más tiene el número 1, ¿no? Nada más tiene el número 1. Entonces, eso quiere decir que es un verbo de la primera conjugación que va a seguir exactamente la misma forma del verbo, lo pongo acá, del verbo amo, amas, déjenme escribir el verbo amo, amas, amare, amavi o amawi, amatum. Entonces, va a tener justamente esta misma forma, por eso nada más me agrega el número 1. Ajá. Y entonces, ¿cómo se va a enunciar? La primera sería redorno. Segunda, Redornas, redornas, infinitivo, redornare, Redornare, el perfecto, redornawi, 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 y el supino. redornatu. Muy bien. Entonces, fíjense todas las palabras que se ahorra, aun cuando nada más escribiera guioncitos, as, are, awi, atum. Fíjense cuánto se ahorra. Se ahorra todo este espacio nada más por escribir un número 1. A veces, bueno, no sé qué opiniones han encontrado ustedes. Yo sé que hay diccionarios escolares. El Box es un diccionario escolar. Poco a poco, los maestros, sobre todo cuando empezamos a especializarnos en ciertos géneros, en ciertos autores, nos empiezan a recomendar naturalmente diccionarios más especializados. ¿En cuanto a qué? En cuanto a las acepciones que va a contener, a las formas mismas, digamos, al que agrega, por ejemplo, vocabulario posterior, vocabulario decadente, por ejemplo, Ludo, aquí que se dé el lujo de agregar ese vocabulario o esta inclusión de los términos eclesiásticos, se da con mayor frecuencia, por ejemplo, acá en México, en nuestra edición de Porrúa, en el diccionario de Julio Pimentel, ¿no? Pero en el de, por ejemplo, el diccionario, el Sopena, que está en 2, si pienso en esos vocabularios, en esos diccionarios, que son latín, español, español, latín, que es más completo, mucho más completo, y porque aparte tienen ciertos apéndices sobre filosofía, sobre gramática, el Vox tiene uno sobre gramática. Entonces, los maestros nos empiezan a decir, el diccionario Vox, entonces ya no es suficiente. Pero esta cuestión de si son suficientes o no los diccionarios, no tiene que ver con el hecho de que las palabras estén incompletas, aparentemente incompletas, como por ejemplo aquí que ponen redorno número 1, porque estos son conocimientos que nosotros como estudiantes del latín o como estudiosos del latín tenemos que conocer la morfología para poder conocer el uso de un diccionario. Incluso pasa en español, ¿no? En el diccionario español, ¿no? A veces de la lengua española, a veces, bueno, tiene abreviaturas con las que no estamos familiarizados, hay una lista de abreviaturas, luego a veces qué significan las 2 rayas estas, por ejemplo, qué significa, cuál es la diferencia entre una coma y un punto y coma. Entonces, para poder consultar un diccionario, hay ciertos convencionalismos, cierta puntuación, tienen ciertos signos que establecen los que se dedican a la lexicografía y hay que conocer como estudiosos de una lengua, ¿no? Entonces, no piensen en este primer momento que el diccionario boxito, porque luego dicen, es que el box no sirve. Y yo luego salgo en defensa del box, dicen, no sirve en tanto que miren, lo deja incompleto, está el número 1. No, es un diccionario muy bueno que nos sirve para
es muy decente, que nos sirve para traducir decentemente un texto, a lo mejor no con la profundidad que requieren los léxicos ya especializados, por ejemplo, el diccionario Oxford, que hasta tiene referencias a obras, autores, todo esto, pero sí nos sirve para traducir, les digo, para leer decentemente un texto, muy bien nos sirve, y a veces el juicio de que está incompleto, de que no sirve, se debe a que muchos estudiantes no pueden con él justamente porque pues no se acuerdan tampoco de la morfología, ¿no? Entonces, esa no es culpa del diccionario, esas son cuestiones que ya nos tenemos que poner a estudiar cada que haya oportunidad. No pierdan de verdad la oportunidad de que si empiezan un curso, si es un curso de pura morfología, si es un curso de pura semántica del verbo, sintaxis verbal y todo esto, a veces se presentan cursos ya más específicos, ciertos temas, tómenlo, de verdad. Incluso empezar nuevamente, ¿verdad, Aida? Brinda mucha luz sobre cuestiones que en determinado momento dejamos olvidadas. Me refiero ahora, Aida, porque es de letras clásicas, ¿no? Entonces, la menciono. Ahora, regreso a Séneca, ajá. Voy a borrar. Alejandra, Sí, perdón, adelante, Pato. perdón. Y yo quería hacerte una consulta. Adelante. En algún momento, porque no, la verdad que me costó mucho en su momento, pero en un verbo, por ejemplo, conjugado, como puede ser cualquiera, te digo, deficiunt, Ajá. ¿cómo hago yo, estudiante de latín, para saber cuál es el infinitivo de ese verbo? Una vez que yo lo tengo ahí, que está en tercera persona del plural, Ajá. que sé que es presente, muy bien, esos datos los tengo. ¿Cómo hago yo a partir de esa palabra, de ese verbo, para saber cuál es el infinitivo, Por ejemplo, cómo es el enunciado? ajá, ¿De exacto. Por ejemplo, dónde lo saco? mira, ¿Cómo lo tengo? ahora, por ejemplo, Pato, me dices ahora de Fiquio que lo tengo no sé dónde, Estaba acá, está ahí pero, nomás. ay, ok. Sí, Pero vamos a pensar, pienso en en el cualquiera. verbo, sí, pienso en cualquiera, pienso en el verbo ardebit, que lo veo aquí, Ajá, ¿no? ajá, Entonces, lo que tú tienes aquí en el texto es esta forma. Entonces, sí, la cuestión es que tú pienses que en la anatomía, vamos a decir, que tiene un verbo, que lo primero es pensar que es la raíz. Lo primero que está es la raíz de un verbo, sí. siempre, ¿no? Lo voy a escribir acá. Entonces, partimos de que hay una raíz. Ajá, raíz. Es después de la raíz, al final, después de la raíz, tengo una desinencia, ¿no? Acuérdate que la desinencia puede ser de persona o desinencia de caso, hablándose de qué, considerando los verbos nominales, ¿sí? Sí. Entonces, siempre debes partir de eso. Ahora, muy bien, raíz y desinencia. Ahora, salvo que se trate de un verbo compuesto, que el diccionario también te lo va a decir, por ejemplo, el verbo subsidunt, que tienes aquí, el verbo es sidunt, porque pienso que está compuesto de una preposición. El diccionario a veces lo que va a hacer es que te va a dividir. Ah, no, ahorita no está, necesito activar esto. Bueno, el diccionario lo que va a hacer es que va a dividir con un guión la, la raíz de la preposición, ¿no? Entonces, en el caso del verbo subsidunt, escribe sub, deja siempre aislada la preposición sub, y entonces el verbo es sir. ¿Sí, Pato? Y entonces, raíz puede tener acá una preposición. Antes hablamos de verbos compuestos, igual que en el español. Aquí tengo la raíz. Y luego, fíjate, es muy bonito porque
si en los sustantivos y en los adjetivos nosotros tenemos que poner atención en la terminación, que es la que me dice cuál es la terminación de acusativo, cuál es la terminación de dativo, cuál es la terminación de plural, en los verbos, la terminación o la desinencia me indica la persona, el número, singular o plural, pero entre la raíz y la terminación, aquí voy a encontrar los morfemas de tiempo y de modo, ¿no? Entonces voy a, morfemas o marcas, vamos a escribir aquí, marcas de tiempo y de modo, ¿vale? Entonces, voy a escribir que estas marcas se van a colocar aquí justamente en el centro, entre la raíz y la desinencia. Por ejemplo, como ahora nos decía Ida, en el verbo ardevit, yo voy a suponer, al verlo, voy a suponer, lo escribo, déjame escribirlo, déjame tomar una hojita nueva, déjame tomar un pizarrón, ¿no? Entonces, aquí tengo, este, tengo el verbo ardevit, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a pensar para el verbo ardevit? Que tiene qué formas. Primero, vete a donde tú te sea más fácil moverte. La desinencia, que va a ser la T, que me indica que es una tercera persona del singular. Y tú vas a saber que la raíz puede ser arde. En este caso va a ser arde, ¿sí? Arde. Entonces, igual que hacemos en muchas lenguas, cuando a veces vamos empezando el estudio de alguna lengua y estudiamos justamente la morfología, queremos saber el significado de una palabra. Ahora no sé hasta qué punto el traductor electrónico nos evite ese proceso y nos haga que este proceso de ir a buscar y buscar por medio de raíces nada más y todo, sea un proceso también cognitivo que hace que me vuelva más analítico y eso se olvida en el traductor electrónico. Pero lo mismo hacemos en un traductor electrónico, que es poner más o menos la raíz que separamos, arde, y ahí mismo el diccionario, fíjate lo que te voy a decir ahora, Pato, el diccionario es el que me va a dar en un primer momento, a partir de esa raíz que tú fuiste aislando, porque acuérdate que es lo que te digo que tiene el verbo como forma. Primero tiene la raíz, luego va a tener la desinencia, entre la raíz y la desinencia que va a tener, tiene las marcas de tiempo y de modo, tiempo y modo, y entonces tú vas a aislar la raíz, no vas a buscar en el diccionario ni marcas ni desinencia. Sabemos que un verbo se enuncia, lo ponía Fifi, nos lo recordaba la vez pasada, se enuncia no como en español, que tenemos que los verbos se enlistan en el diccionario con el infinitivo. En latín vamos a tener la primera persona, ¿sí? La primera persona. Entonces, aquí tendría que buscar ¿qué? Tendría que buscar el verbo ardeo. O sea, lo primero es considerar la raíz, o sea, lo primero que hay en la entrada de un verbo, la raíz, y considerar que al final tengo la terminación o la desinencia y que es muy probable que entre esa raíz y esa terminación yo tenga justamente las marcas de tiempo y modo. Entonces es lo que vas a quitarle a la forma verbal, Pato. Es lo que le vas a quitar. Entonces, si tienes la forma ardevit, ahora, decía Aida, es un futuro por vi, ¿no? Decía Aida. Entonces, este morfema es el que me indica que es un futuro indicativo y que la raíz, que está en tercera persona la T, y que la raíz
justamente es arde. Entonces, tengo la posibilidad de deducir a partir de arde, que es el verbo ardere, pudiera ser también ardere. No por, ya cuando vamos un poquito más, con más práctica en la identificación de los morfemas, por el mismo morfema que utiliza aquí, ese mismo morfema que se está utilizando, que es un morfema de futuro, ajá, el bobibú es de futuro, pero el bobibú es de futuro solamente de los verbos de la primera conjugación y los verbos de la segunda conjugación. Por lo tanto, el verbo arde es el verbo ardere, ¿no? Aquí con esto que le encanta tanto a Ludo. Déjame ver si ay, déjame ver qué está pasando aquí. Ludo. Ya, Ludo, ahí está. No puedo poner los macrones, Ludo. ¿Qué me está pasando con los Por favor, macrones? profesora, por favor. Me perdonará Ludo, ¿no? Entonces, tengo acá el verbo Bueno. ardere, que por el mismo morfema que me está presentando el texto, sé que es un verbo de la segunda conjugación, ¿no? Entonces, sí es un ejercicio de ir al diccionario, de analizar, un trabajo conjunto de ir deduciendo si la raíz es arde, pudiera ser de segunda o de tercera, pero como la marca es vi, pues es marca de verbos de la segunda, un futuro de la segunda conjugación. Entonces el verbo va a ser ardeo, que me indica el diccionario que es de la segunda, pero es ardeo, y siempre tener presente que el diccionario, lo que decía Fifi, recuerden, el diccionario siempre les va a presentar los verbos en primera persona y nos proporciona de la forma que tienen los verbos, esta que te comentaba, Pato, la raíz. Acuérdate que en latín no es una sola la raíz. En latín tengo 3 radicales. Claro, claro. En latín hay raíz de presente, raíz de presente, raíz de perfecto Y es y raíz de supino, ¿no? Por lo tanto, debemos considerar que una raíz de presente es la que tiene la letra temática, en el caso de el verbo ardere, termina en ere, la raíz, vamos a tener arde, es la raíz de presente, ¿sí? Nos vamos al diccionario, el diccionario te proporciona ardeo, arsi, arsum. Entonces, siempre, nunca olviden esto. Raíz de presente arde, raíz de perfecto, ars, quitamos la i, y raíz de supino, también ars. Perdón, ahí ya cometí una. Ars. Por lo tanto, es significativo el que ustedes vean luego que al momento de analizar esta forma verbal, al tener raíz de presente, va a ser un tiempo de esos que se forman con la raíz de presente, ¿no? ¿Cuáles son? Todos los que tengan las ciertas palabras clave que ya vimos, todos los tiempos del sistema de presente. Creo que eso ya está en la plataforma el semestre pasado, ¿no? Curso básico 3, en donde tenemos las plantillas. Yo les fui subiendo las plantillas de conjugación. Lo voy a ver. Y digo, cualquier gramática te presenta esto, ¿no? Las conjugaciones de los verbos regulares, cualquier gramática la presenta. Nosotros hicimos ese trabajo acá, se calificó el semestre con que ellos, junto a los verbos regulares o los verbos modelo, conjugaron y declinaron otro verbo, también de primera, segunda, tercera y cuarta. Búscalo. Y entonces ahí está, ¿cuáles son los verbos? ¿Cuáles son los adjetivos verbales? ¿Cuáles son los sustantivos verbales? Y después, ¿cuáles son los tiempos? Fíjate, que se forman con el radical de presente, con el radical de perfecto, con el radical de supino. Búscalo, Pato, primero. Si hay alguna duda, me la mandas. Si hay
duda durante la clase, me preguntas y lo vamos viendo. ¿Cómo no? ¿Vale? Muchas Ahora, gracias. fíjate, por ejemplo, también Sí. tengo repente. ¿Qué va a pasar con repente? Con repente tú vas a ver, Es un gerundio. exacto, es un NT, si tiene NT, es un Ah, participio no, es un presente. participio. Sí, Participio sí, presente. sí. Esa NT es el morfema del Sí. participio presente. Del gerundio es la ND. La ND, sí. La ND, entonces lo voy a poner nuevamente acá. ¿Ah? Tenemos aquí, repente. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la terminación? En repente. O la raíz. Ustedes separen, dejen aislada la raíz. ¿Cuál es la raíz? Ese era rep. Rep. Sí. Rep. Pudiera ser, bueno, tengo dos opciones, porque Esa supongo rep. que no conozco el verbo. Acuérdate que esa es la suposición que tenemos ahora. ¿Cómo le hago Claro. para saber cuál es la raíz? Entonces, puede ser rep o puede ser, sin ningún problema, puede ser repe. Repe. Si es rep, es de la tercera, porque acuérdate que los verbos de la tercera tienen una raíz de presente terminada en consonante. Si es repe, ajá, aquí de manera aislada, a menos que te sepas el verbo, puede ser de primera o puede ser, perdón, puede ser de segunda o puede ser de tercera. No, aquí no hay posibilidades de saber. Ahora, entonces, sí, ciertamente la raíz es rep. Ahora yo te digo, sí, es un verbo de la tercera conjugación. Ahora, ¿cuál es la marca de tiempo y de modo? ¿Cuál sería, Ida? Y la O tú, N. la Tiempo NT. y de modo que La sería NT. la NT, ¿no? Eso, la NT. Y luego, la E es la desinencia. La Acuérdate que desinencia. la desinencia puede ser o desinencia personal, en este caso es una desinencia de caso. Esto me indica que repente es una palabra, es un participio Principio. presente que está en qué caso, porque los participios no se conjugan, se declinan. Entonces, Claro. este está en ablativo, Activo, sí. singular, masculino, Masculino. Ujú. ajá, del participio presente que siempre es de la voz activa, siempre es activo. ¿Mm? Ahora, ¿de qué verbo? Del verbo, tenemos acá, Repio, no. ajá, muy bien, tengo el verbo repo, repsi, reptum. Entonces vemos que es un verbo, ¿no?, que va a tener que raíces, los tres radicales. Eso es muy, cuando Fifi les dice, busquen en el diccionario, les ayuda mucho, es porque buscar en el diccionario también ayuda a repasar la morfología de alguna manera. Entonces es el verbo rep, tiene raíz de presente rep, tiene raíz de perfecto reps y raíz de supino rept. Rept. Un verbo de la tercera. Entonces, esta E que está aquí, que la voy a poner entre paréntesis, ay, Dios mío, esa E, lo que me indica es una letra de unión, exactamente, una letra unitiva, una vocal unitiva, que solamente se utiliza en la tercera conjugación. ¿Por qué? Porque acuérdense que es la conjugación atemática, ¿no? Entonces, esa va a ser justamente ese va a ser el procedimiento que nosotros vamos a ver, ajá, que nosotros vamos a tener cuando el diccionario de Raimundo está muy bueno. Ludo, muchas gracias, Ludo. Muchas Sí, gracias. Gracias, ese Ludo, Ludo. compartió diccionario tu es muy bueno diccionario. y Por no ahí se hay encuentra fácilmente. por ahí hay un proyecto, Ludo, que también es de digitalizar este diccionario, pero es de hacerlo, no, no que esté en PDF, Sí, ya sino su entiendo. uso electrónico, Ludo, ¿no? Por ahí Exactamente. hay un link que se puede ya consultar y poco a poco se han ido haciendo inclusiones y hay posibilidad de que los usuarios que llevamos a este diccionario, por ahí sale el link en algunas Lo voy a páginas, en buscar, algunos profesora. repertorios. Lo voy a Ajá, buscar.
donemos, ¿no? Para que se Sí, continúe este proyecto de digitalizarlo y de hacerlo más sí, que en formato PDF sí, 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 electrónico, ¿no? exactamente. Muchas No sé gracias hasta la ahora información. en qué letra vaya, pero ya está muy adelantado, ¿no? Ya Ah, qué está. Gracias, bien. Y gracias, Ludo, vamos a buscarlo. Ahora, por me favor. voy al... Ludo nos ayuda con muchos, Sí, con muchos libritos. Muchas gracias, la Ludo. verdad que sí. Decimos por ahí algunos, Dios te conserve esa devoción, que los dioses del Olimpo te conserven esa devoción. Muy bien. Sí, gracias. Entonces, Santificado. ya está aquí repente. Ahora, vamos al siguiente. Por ejemplo, no tengo por ejemplo, en post-it, ¿no? Mirá. Tengo post-it, siguiente verbo, post-it, me voy al verbo, me voy aquí a la forma, post-it, ajá. Entonces, ¿cuál es, Pato? Vamos a hacer el mismo procedimiento, Sí. aísla la raíz. Bueno, la Entonces, raíz ¿cuál es sería? pos, Post, debe ser post. pos. Siempre que veas una C y una S juntas en una palabra, Ajá. sobre todo en un verbo latino, en un verbo, una S y Sí. una C van juntas, ¿eh? No decimos Nunca post se y separan. después kit, es post-kit, posk. Pos, La pos, raíz entonces es posk. Entonces le pos. vamos a considerar como un dígrafo, ¿no? Posk, Ajá. la S y la C. Sí. Tanto que se pronuncia en la pronunciación eclesiástica, ¿te acuerdas, Ludo? Luego los italianos hacen, fueron los que se Pos, inventaron esta pronunciación, la hacen como sh, como pos. Pato pronuncia bonita la Sí, sho, ¿no? Esa Yo. pronunciación muy africana, ¿no? Sí. Entonces, esa es acá decimos en México, Aida, ¿no? Acá decimos como Chihuahua, y seguramente en Pato dirá como sho, Como ¿no? yo. Como yo, muy bien. Como yo. Post-it hacen, ¿no? sí, Qué bonito, Pato. Ese Sí. es de lo que me da envidia de tu, de tu, El acento. acento. Y del Gracias. acento y del acento de Nancy, que no lo ha perdido Nancy. Del acento de Efi me da envidia todo, porque yo amo a los griegos y pues ya sabes que yo quiero aprender muy bien griego moderno. Entonces de Efi me da envidia todo. Y de Fifi y de Fifi me da envidia la Z, cómo se Ay, fea. Y sí. también Yo Efi tengo se un acento fea. propio en todo. ¿Qué, Efi? Y yo tengo un acento propio en todo, en castellano, en catalán, en Ay, latín. Efi, es que tú eres una caja de monerías, ¿no? Con todo lo que sabes. Tienes sí, sí es cierto. Fíjate que estábamos escuchando a un profesor de la Universidad de Valladolid, porque doy una clase de metodología. Entonces, con mis alumnos de metodología estamos viendo la presentación de un concurso de la presentación de tesis o de proyectos en 3 minutos, que es un proceso de asimilación muy bueno. Y el director de la escuela de doctorado de la Universidad de Valladolid, EFI, que es un ingeniero en telecomunicaciones, es griego, pero habla español a la griega, o sea, se le escucha muy fuerte su acento griego, muy, muy fuerte. Y a ti se te escucha muy bonito, Efi, como te oyes muy, no se te oye tan fuerte el acento, ¿no? Y a ese señor sí se le escucha muchísimo. Entonces, bueno, envidio mucho sus acentos, todos. El de Malcolm se me hace tan dulce, el acento de los peruanos, tan dulce, Es verdad, es de verdad. verdad, muy, muy Sí, dulce se me hace. Luego decimos que aquí de este lado en América tendemos a ser muy dulces o creemos que somos muy dulces. Cuando oímos a los europeos, nos da la impresión de que pronuncian muy fuerte, de que son al ser asertivos, como si nos regañaran, ¿no? Pero, verdad. pero dentro de este lado, dentro de todos los acentos, el acento peruano se me hace como que son muy, muy dulces, Sí, ¿no? sí. También los catrachos, Ludo. perdón, sí. Y creo que aunque tantos años, tú todavía lo conservas. Aún Sí, tantos años bueno, siendo canadiense, conservas tu acento. sí, lo tengo como dormido, profesora, porque no hablo con nadie más.
Solo con nosotros hablas el catracho. Sí, la verdad que sí. Sí. Muy bien. Entonces, Efi tiene un acento propio en todo. Efi también fea y es muy bonito. Todo esto vino por la pronunciación de la SC, ¿no? La SS. Por la pronunciación de Posco. Claro, aquí tendremos que decir Posco, nuestra pronunciación, Posquis, Posquere. Ajá. Fíjense muy bien, entonces, obviamente que el diccionario nos va a decir, perdón, Pato, que la raíz de presente va a ser posc, la raíz de perfecto va a ser, no, ¿esto quién nos lo dice? Tú a partir de la raíz de presente obtienes la raíz de perfecto. Poposqui, no popos, poposc, es lo que te digo, no cortarla no la vamos a cortar en popos y llevarme el ki, no es popos completo, popos, luego hacenlo. Y tenemos, este está bonito este verbo, posco, poposhi. Poposki, perdón, disculpen la pronunciación. Posco, poposki. Me dice que es un verbo de la tercera, que carece de ese supino. Ajá. Y entonces vamos a verificar que tiene estos dos radicales. Si te fijas, el radical que conserva es el de presente, por lo tanto, por la desinencia T, Tercera persona tercera singular. persona del singular, no tiene marcas de otros tiempos ni de otros modos, entonces es el presente Indicativo. modo indicativo de voz Activo. activa, ajá, del verbo posk, poposk. Entonces, fíjate, Pato, cómo tú te tienes que centrar para buscarlo en el diccionario en aislar la raíz, o sea, quitamos la desinencia, quitamos la marca, vienen como en capitas, la desinencia, la marca de tiempo y de modo. Si es un verbo compuesto, va a tener antes de la raíz una preposición que, bueno, va a ser fácil identificarla porque el diccionario también me ayuda con un guioncito, ¿no? Siempre separa, cuando son preposiciones, las separa con un guión, ¿no? Vamos a ver el siguiente verbo. Entonces ya tengo ahí poposki. Creo que con el verbo ser no tenemos problema, ¿no? Ahora nos vamos al verbo perire. Perire. Este está muy fácil. ¿Por qué está muy fácil, Ludo? Luego vemos la terminación. Está en infinitivo, Está en maestra. infinitivo. Claro, Creo que es En de la infinitivo. tercera. Por lo tanto, vamos a hacer igual que estuvimos haciendo esto. Ajá. Tengo el verbo perire. Entonces, si aíslo, de nuevo aquí es muy fácil aislar, porque la terminación sería, aíslo mi raíz, la terminación es re, lo cual me indica cuál es la raíz de presente, que la raíz de presente es peri. Ajá, quito re. El diccionario, si ustedes se van acá, me indicó, luego aquí lo tengo, perire, me indicó que la raíz es pereo, peritum. Es un verbo compuesto. Este sí es un verbo compuesto, Pato. A ver. Va a ser porque fíjate, si yo tengo el verbo pereo, aquí en el verbo pereo nos damos cuenta que es compuesto de eo. Claro. ¿Sí te das cuenta? Entonces, va a ser, la raíz es del verbo eo, ajá. Entonces va a ser, sí, naturalmente que la raíz es i, ¿no? Entonces va a ser pereo, aquí tengo la primera persona, eo, ajá. Pereo. Y luego el verbo eo se enuncia eo, is, segunda persona, ire. Fíjate, en estos verbos que tienen una raíz una raíz en i, generalmente son pueden ser los de la cuarta, ¿no? En i. No, perdón, que tienen como marca de perfecto, una v, en este caso el perfecto es iwi,
A veces esa V que está entre las dobles, la doble I, entre las dos I's, esa V desaparece. O sea que el perfecto del verbo ire puede ser iui o puede ser ii. Y el supino es itum. ¿Sí? Por eso aquí en el diccionario, si tú te fijas, en el diccionario nos enuncian pereo, eo, y después el perfecto, fíjense cómo lo hace. El perfecto hace i, quité la preposición per, y el supino sería itum. ¿Sí vieron? Por lo tanto, ya vi que perire es mi infinitivo. ¿Cómo lo enuncio? ¿Cómo lo enunciarían? Y yo diría pereo, Sí, ese es el enunciado. Pereo, luego pereo, peris, peris, peri, perire. Acuérdate, aquí que puse abajo el verbo, perire, eso, que puse abajo el verbo eo. sí, sí. Is. Peri, Nada ire más le y estoy después agregando per. per, Is, ire. perire, ¿Cómo es el verbo? El perfecto. peritum, Peri, peri, con doble I. sí, Y el supino peritum, es peritum. tum. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo analizan? ¿Cómo se analiza, Ludo? Ludo, ya te voy a Sería, decir, ¿cómo se analiza? Muy adoca tu nombre. ¿Cómo se analiza? sería como presente ¿Mm? activo, ¿ok? ¿Cómo? Presente indicativo activo. No, indicativo no, porque termina en ire. Ah, es cierto, entonces sería Are, ere, ire. ah, Are, ere, ire. ir, Amar, ah, tener, regir. presente infinitivo, entonces. Eso, es el presente infinitivo de la voz activa. Sí, de la Pero voz ahora activa. recuerden, este no tiene personas. Un infinitivo tiene Infinitivo. casos. Eso se les debe quedar muy, muy, muy grabado porque es Sí. la base de la sintaxis, tiene casos. Entonces, un infinitivo, Ludo, solo tiene dos posibilidades, estar en qué caso o en qué caso. Estar. Ludito, ¿en qué caso o en qué Perdón, caso? me hablaba, profesora. Perdón, Sí, es Ludo, ¿en que qué caso o en qué caso va a estar el presente infinitivo? Hay dos habíamos dicho, posibilidades nada caso, más, sería, perdón, ¿sería nominativo o o, acusativo? o acusativo. Se me hace que Sí, estás por ahí exactamente. distraído con no sé qué cosa, Ludo. No, es que Nominativo estoy o que solo te y están sí. regañando. O que anda por No, ahí, no, no, estoy solo, profesora. que anda por ahí este niñito tan bonito que vive contigo, que se llama ¿cómo? Ah, Teo, no, no está. Anda por ahí Teo. Ujú. No, Entonces, no. ¿es un nominativo o un acusativo? Sí, así, Claro, aquí tengo la aquí mía. no puedo distinguir si es uno u otro. En el texto sí puedo distinguirlo. Y Sí, el infinitivo siempre es neutro. Nominativo o neutro. acusativo, singular, siempre es singular, siempre, siempre es singular y siempre, siempre es neutro. Entonces, el análisis completo queda o nominativo o acusativo, singular, neutro, del presente infinitivo de la voz activa del verbo. Pereo, peris, perire, perí, peritum. Perfecto, ¿Vale? Pues ahí va. perfecto. Ujú. Ahora Gracias. me voy en el siguiente verso. ¿Cuál es el verbo que identifican? Hay uno. Wiwi. Ah, ok, wiwe. Pero aquí fue el verbo, Ah, nos no, perdón. saltamos el verbo eri, Sí, perdón. ¿sí? Yo Hay pensaba que era que acuérdense que con el verbo, sum, les dejo que lo repasen, ¿no? Ya lo vimos en algún momento, que repasen el verbo sum, que cuando estén con insomnio, se pongan a repasar el verbo sum y luego vendrá el sueño, ¿no?
luego. Bien, así lo tengo que hacer yo, Aida, cuando me pase, luego estoy dando vueltas en la cama y poniendo videos que no debo hacerlo, entonces mejor ponerme a estudiar lo que debo estudiar. Ujú. Entonces, la siguiente es Huihue. ¿Ve? Y luego aquí en este mismo texto, ya en este estilo directo, porque se ve entre comillas. Acuérdense que las palabras textuales, lo que está entre comillas, nosotros le llamamos estilo directo. Y aquí me habla tanto de Huihue como de fugue, ¿no? Aquí les pongo en el diccionario, bueno, ya está Huihue y fugue, que está del verbo huihuo, wixi, wictum, que también es un verbo de la tercera, y el verbo fugue, que es el verbo fugio. Acuérdense que el diccionario lo que nos va a presentar es los tres radicales, ¿sí? Los tres radicales. Entonces, si me voy a huihue, bien, como les digo a mis alumnos de bachillerato, ya por último, para que despierten, Ludo, para que despierten. Huihue y fugue, perdón. ¿Qué aíslo aquí? Son verbos de la tercera, dice el diccionario. Por lo tanto, ¿en qué voy a aislar? ¿Cuál es la raíz de presente en los dos verbos? Si son de la tercera, ¿cuál sería? Para huihue, Whip. huihue. Acuérdense, aquí es muy importante considerar que la raíz en los verbos de la tercera, la raíz de presente termina en una consonante, siempre consonante. Por lo tanto, aquí voy a tener como desinencia, si se fijan, si aíslo la raíz, voy a tener como desinencia una E. Resulta que esa desinencia E es una desinencia que me indica al mismo tiempo morfema, una desinencia o morfema de tiempo y de modo. ¿De qué tiempo y de qué modo, Aida? Ay, Efi, ya se está haciendo difícil. ¿De qué tiempo? ¿Te acuerdas, ¿Cuál, Aida? ¿Cuál? ¿Huihuet? No, nada más en los dos, la E. La E. Ajá. No, Al mismo tiempo está funcionando como desinencia y como, como morfema y como desinencia, ¿no? Morfema y desinencia. ¿Es marca de qué? Me lo está diciendo el texto mismo, me está diciendo, huihue, ¿Imperativo? No, ¿verdad? fugue. ¿Me dijiste, Aida, perdón? Imperativo, Muy bien, no Aida, sé. son ¿Sí? imperativos. Imperativo Imperativo. presente. Ahora fíjense, Ujú. imperativo presente. Fíjense muy bien, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa con los imperativos? Que solo en los verbos de la tercera conjugación, la segunda persona, porque acuérdense que el imperativo presente solo tiene segunda persona del singular, Sí. lo mismo para fugue, segunda persona del singular. ¿Ah? Tú, huihue, tú, fugue. Segunda persona del singular. Solamente para esos verbos de la tercera, la marca del imperativo es una E, porque son verbos cuya raíz de presente termina en una consonante, por lo tanto agregan una E. Pero si hubieran sido verbos de la primera, ama, de la segunda, ave, y de la cuarta, audí, la raíz de presente, la raíz de perfecto y la raíz de presente en los tres verbos, la raíz de presente en los tres verbos es la que se convierte en el imperativo, ¿sí? Entonces, imperativo en tercera persona, perdón, en segunda persona del singular, ama. Segunda persona del plural, amate. Igual que cuando saludamos, Ludo, ¿te acuerdas?
Vale, Sí. ave, avete. Avete. Salve, salvete. Es más, lo voy a escribir acá porque son verbos de la segunda. Este ave Avete. y este salve, Ujú. que después hacen plurales igual que ave, avete, Avete. igual que son homófonos, ¿no? Nada más que nosotros pronunciamos aquí ahuete, Avete. ahuete, chésares. Vamos a ver si hubiera muchos, ¿no? Ludo. Sí. Y salhuete, y aquí salhuete. Tenemos esta distinción entre el singular y el plural. Ahue, ahuete. Ahue, ahuete y salue, salhuete. Agrego nada más una T para distinguir el singular y el plural. Entonces tengo audi, que sería oye, oye, diría Pato, oye. Pero ¿cómo dicen ustedes, Pato? ¿Sí es oye o es oí, verdad? ¿Cómo dicen? Oye, No, oye, oye, oí, no, oye. oí lo Ay, no. decimos para, yo oí, Sí. pero tú oíste. Y Pero si en no, imperativo, Pato, la orden le decís, oye, en realidad no usamos mucho oír, usamos más sí. escuchar. Escuchá, eso. Y si Muy no, bien. le decís oí, oí. Qué bonito, yo quiero estudiar español de Argentina. Yo quiero estudiar. Quiero estudiar. Ok, entonces, ¿qué pasa con el Audi? Vamos a tener Audi y agrego Ludo, Audite. audite, ¿no? Entonces diríamos, oye y oigan ustedes, Oigan. ¿no? Oigan, Ujú. ¿sí? Entonces, aquí, como son verbos de la segunda, de la tercera. Fíjense, la raíz, fíjense bien, ¿eh? Fíjense bien. La raíz es wiu. La raíz es fuj. Entonces, agrego te. Fíjense, ¿eh? Agrego te. Naturalmente no puedo decir wiute. Eso es muy difícil. ¿Qué pasa? Que se introduce una vocal de unión. Sal de unión. Aquí sí es el X verbo de la segunda. Wiwe, wiwes, wiwere. Este sí es de la segunda. Este sí es de la segunda. Este sí es de la segunda. Ajá. Y el fuge sí es de la tercera. ¿Ah? Entonces aquí sí es wiwete, wiwere. ¿Mm? Y fugue, aquí es donde les quiero explicar, observen, ¿qué pasa? Agrego la terminación del imperativo en plural y entonces para poder unir esa G y esa T, porque no pueden decir fujte, fíjense bien, ese es bien curioso porque ahora lo estoy diciendo como regla. No puedo unir dos consonantes, por lo tanto aquí se genera una letra de unión, perdón, y la letra de unión ante la T es una I. Entonces va a ser fugite. Fugite. No fuguite, sino fugite. Fugite. Porque si fuera temática, ahí iría el Macron, Ludo, pero es breve, entonces el acento Sí. se va a fug, ¿vale? Sí. Fugite. Ahora, ¿qué pasa? Que estas, y con eso voy a terminar la sesión de hoy y nos vamos de descansito porque bien nos hace falta a todos de dormir un poquito. Ujú. Recuerden que el latín es una lengua, sobre todo, voy a hablar de la enseñanza del latín frente a la enseñanza de otras lenguas, otras lenguas modernas. El latín en tanto que lengua clásica. Recuerden que es una lengua que se estudia en la diacronía. Esto es, vemos fenómenos fonéticos y reglas que suceden con el tiempo, con el paso del tiempo. Por lo tanto, yo lo explico en forma de regla. La I es una vocal que se generó cuando
hubo la necesidad de unir esa raíz y la terminación T. Pero en realidad digo se generó, pero quienes generaron esa vocal fueron los hablantes mismos, ¿no? Sucede, por ejemplo, no sé qué pase en Argentina, no sé qué pase en Honduras, no sé qué pase en Perú, pero, por ejemplo, en México, y luego cómo me reclaman mis paisanos. Déjenme ver quiénes están aquí de mis paisanos, Aida y Elías y Juan Carlos, y seguramente me van a decir mentira, mentira, pero se les va a caer la mentira, la mentirota. Pero, por ejemplo, con la palabra tigre, lo voy a poner en plural, que es bisílaba, claramente bisílaba y lo sabemos, tigre, pues sabemos que es muy complicado pronunciar gra, gre, gri, gro, gru, sabemos que es muy complicado. No obstante, ahí no se generó gramaticalmente ninguna vocal entre la G y la U. Lo mismo pasa con la palabra gracias, ¿no? Lo mismo pasa con bla, ble, bli, mudas con líquidas, por ejemplo, con la palabra blanco. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros pronunciamos estas palabras, tendemos a generar entre las dos, entre la muda y la líquida, entre estas dos consonantes, un sonido vocálico, por ley del menor esfuerzo. Eso lo hacemos los hablantes. Entonces, sobre todo se ven los niños, que luego dicen gracias y uno les corrige y les dice, no, no es gracias, es gra, gra. Y uno enfatiza tanto en ese gra que los niños terminan diciendo gracias y terminan diciendo balanco, ¿no? O sea, generan una letra, una vocal ahí. Bueno, eso pasa con nuestra palabra tigres, que digo, nosotros sí sabemos que tigre o que tigres es singular, o sea, perdón, es bisílaba, pero al momento de pronunciarla, y sin estar pensando en que es bisílaba y que la tengo que pronunciar bien, a veces desarrollamos esa G, ¿no? A veces generamos esta perdón. Tanto que les cuento a Pato y a Nancy Margarita y a Malco y a los que no son de México, que acá hay un equipo de fútbol que se llama Tigres, así como los Pumas, el Tigres, ¿no? Los Tigres, el equipo Tigres. Y la porra, naturalmente, no grita Tigres, 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 gritan Tigres, Tigres. Y se oye claro que la porra lo hacen en 3 tiempos, o sea que naturalmente se está vocalizando. Bueno, pues esta letra de unión, que es la que se genera en esos verbos de la tercera conjugación, en latín, ya por ahí quedó en nuestra clase pasada, es una I, una U o una E, ¿no? Por ahí está. Y retómenla en los apuntes anteriores, por ahí está con la entrada a vocales de unión o tercera conjugación. Y recuerden que esa la generamos naturalmente los hablantes. Cuando enseñamos español, a no ser, Pato, ustedes cuando estudiaron filología, letras. Yo también en Argentina le dicen letras, ¿verdad, Pato? Sí, sí, sí. Letras. Sí, De sí. este lado les decimos letras. Cuando estudiamos, pues ustedes sí estudiaron textos antiguos, textos clásicos del español, pero en el momento de enseñar la lengua española, pues enseñas cómo se habla en este momento, en tu situación Claro, actual, ¿no? seguro. Y el latín no, el latín es una lengua que tienes que explicar, bueno, el latín de qué siglo, de qué autor, qué Claro. género. Por lo tanto, pues ni modo, las reglas gramaticales se hacen necesarias porque nos movemos, a diferencia de las lenguas modernas que tienen hablantes que utilizan, que se fijan en este momento que tiene actualmente la lengua, en la sincronía, se trabaja en la diacronía. Por lo Claro, tanto, hay más reglas, se generan claro. reglas que a veces nosotros decimos, qué fastidiosa es la lengua, ¿no? Pero bueno, es lo que ocurrió con el paso del tiempo, nada más que ahorita nos las echamos todas juntas, ¿no? Tal Todas cual. juntas, ¿no? Entonces, esas letras de unión son muy importantes. Yo creo, Pato, que con esta división que hicimos de los Sí, verbos, pudo quedar más claro.
Sí, sí, fue genial, ¿Sí? gracias. Muy bien, Muchas gracias. voy a dejar de grabar para que nos despidamos y que nos vean voy a dejar de grabar para amenazarlos, espérenme. Ah, Ah, válgame, va a decir Ludo.